Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios, que es tan bueno, ¿verdad? Maravilloso, misericordioso, que nos concede volver a estar en su casa. Aquellos que no nos cansamos de estar en su casa, ¿verdad? Que estamos viernes, sábado, domingo, lunes y no paramos, ¿verdad? Porque Dios es bueno y sabemos que cada vez que nos acercamos a su casa, siempre hay algo nuevo de parte de Dios, siempre hay algo bueno de parte del Señor. Amén. Yo en esta oportunidad tengo el gran privilegio de poder ministrar la enseñanza de la palabra y realmente no es que lo queramos decir por decirlo, sino que realmente existe una gran responsabilidad cuando uno tiene que tomar este privilegio. Sin embargo, cuando es el día familiar en particular, como que la situación se complica más. Y yo creo que no es solamente tan para usted que oye tal vez el mensaje más difícil de escuchar, sino que también para quien lo ministra es el mensaje más difícil de predicar, porque creo yo que la enseñanza familiar siempre nos va a confrontar, siempre, porque de alguna manera tenemos que reconocer que no hemos dado la talla, no hemos dado la estatura, y como no podemos basarnos, por ejemplo, yo no podría basar la enseñanza en mi estatura espiritual, porque si no yo sería el parámetro para su familia. Tengo que basarme en la escritura. Y entonces, como la escritura nos da una estatura perfecta, entonces cuando nos medimos con esa estatura es donde la cosa se complica, ¿verdad? Y uno se siente deudor ante la palabra. Así que le vamos a pedir al Señor misericordia, que nos ayude y que nos trate con misericordia, que nos hable. Si nos va a jalar las orejas, que lo haga con amor, ¿verdad? Que nos ayude a cambiar lo que tengamos que cambiar, a limpiar lo que tengamos que limpiar y a mejorar todo aquello que necesitemos mejorar en casa. Oramos al Señor para ponernos delante del Señor y que sea el Señor quien nos hable. Bendito Padre, muchas gracias nuevamente, porque eres tú, Señor, quien ha permitido que una vez más estemos en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por las familias que valientemente se acercan este día lunes, Señor, para oír la instrucción, el consejo, la enseñanza, la sabiduría que proviene de ti, Señor, a través de tu palabra, entendiendo que es tu palabra la que pone los parámetros, entendiendo que es tu palabra la que pone la medida, Señor bendito, y reconociendo, Señor, que no lo hemos alcanzado todo, Señor, pero que sí estamos luchando por alcanzarlo. Te pedimos una vez más misericordia, de tal manera que la palabra que hoy nos envíes sea poderosa para limpiarnos, para transformarnos, para formarnos, Señor, para darnos, Señor, ese cambio que necesitamos y para ayudarnos a alcanzar la felicidad, la dicha, Señor, dentro del hogar. En el nombre de Jesús, de esta misma manera bendecimos a nuestro apóstol, Señor, rogándote que en donde tú lo tienes bendiciendo y ministrando a tu iglesia, lo guardes, lo respaldes, Señor, y que asimismo guardes a toda su familia, toda su casa, a quienes enviamos desde este lugar una bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tal vez se va a extrañar un poco, o tal vez incluso va a descansar un poco del hecho de que generalmente alzo un poquito la voz cuando predico, pero he estado afectado un poquito de la garganta y pidiéndole al Señor que me dé la suficiente fuerza para poder enseñarle en esta oportunidad lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo le he titulado a esta enseñanza la evolución de la casa. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que cuando Dios nos permitió llegar al matrimonio, y mire, me voy a atrever a preguntar, yo sé que hoy vienen hermanos que son jóvenes solteros, ¿verdad? Y que de alguna manera no han comenzado todavía esta carrera, pero quisiera saber cuántos de los que estamos acá estamos ya casados. Levánteme su mano. Bueno, usted que levantó su mano, de alguna manera ya comenzó esta carrera tan hermosa, el matrimonio. ¿Cuántos creen que es algo hermoso el matrimonio? Mire, tiene que ser algo hermoso el matrimonio por varias razones. Una de estas razones es porque el matrimonio fue una idea de Dios.
Es decir, no es una idea terrenal, no es una idea humana. Por eso es de que los fundamentos del matrimonio no los puede poner el hombre, porque no fue el hombre quien instituyó el matrimonio. El hombre no puede. En cambio, Dios, que fue el que originalmente plasmó la idea y la puso en práctica, Él conoce cuáles son los fundamentos para que una casa pueda permanecer. Amén. Entonces, esas son las razones por las cuales yo digo que el matrimonio es hermoso. No sé si todavía dice amén, porque es una idea de Dios y yo creo que Dios solamente tiene buenas ideas. Amén. Otra de las razones que me llama mucho la atención y veo yo la gran importancia que existe para Dios en cuanto a la familia es que la primera profecía que aparece en la Biblia, en el libro de Génesis, es en relación al hogar, al matrimonio. Cuando el Señor dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne. Esa es la primera profecía que aparece en la Biblia y está relacionada al hogar, a la familia. Pero bien interesantemente, cuando nosotros vemos el final de aquel pacto antiguo, es decir, el Antiguo Testamento, termina con el libro de Malaquías, y en el último capítulo y últimos versículos se da la última profecía del Antiguo Testamento. Y la última profecía del Antiguo Testamento es aquella que dice que el Señor habrá de enviar en este tiempo al espíritu de Elías. Es el espíritu de restauración familiar. Entonces, imagínense, la primera profecía habla del hogar y la última profecía habla del hogar. Ahora, esto si le agregamos, por ejemplo, el hecho de que el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo ministrando como ungido, lo hizo precisamente en una boda, bendiciendo un matrimonio. Entonces ahí podríamos considerar cuánto le interesa a Dios el hogar, cuánto le interesa al Señor tu casa, tu familia, tu matrimonio. Amén. Ahora, además de eso, yo veía un aspecto, permítame que se lo traslade y tal vez pareciera que no está relacionado al tema, pero voy a ver que al final sí. Me llama la atención, el apóstol nos ha enseñado algo que ha estado dando vueltas en mi cabeza. Y es que el libro de los Salmos, usted sabe que tiene 150 capítulos, ¿verdad? Pero una de las virtudes que tiene el libro de los Salmos es que en el libro de los Salmos se encuentra la mitad de la Biblia. Es decir, si usted quisiera saber en dónde se encuentra la mitad de la Biblia con exactitud, tiene que ir al libro de los Salmos. Y tendría que ir al Salmo, exactamente al Salmo 118, versículo número 8. Ahí está la mitad de la Biblia. Y esto es bien interesante porque hay aspectos que parecieran una casualidad, pero no es una casualidad. El hecho de que exactamente antes del capítulo 118 está el capítulo 117. Qué profundidad la que acabo de decir, ¿verdad? Y después del Salmo 118 está el Salmo 119, otra profundidad. Mire, ya llevo dos profundidades en la noche. Lo que realmente es interesante es que el Salmo 117 es el capítulo más corto de la Biblia. Y el Salmo 119 es el capítulo más grande de toda la Biblia. Entonces está la mitad, es decir, el punto intermedio, en donde es precedido ese punto por el capítulo más pequeño. Pero después continúa, después de ese punto. Mire, esto es algo glorioso porque hubo un punto en donde Dios provocó un ensanchamiento, y es precisamente después del Salmo 118, como le decía, que viene el salmo más grande de la Biblia, perdón, el capítulo más grande de la Biblia, Salmo 119. Y entonces esto es interesante porque el apóstol nos ha enseñado que el Salmo 117 representa al antiguo pacto y el Salmo 119 representa al nuevo pacto, y en medio de los dos pactos está el punto de cohesión, el punto principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros podemos ver algo, que si usted compara, y esto es algo bien glorioso, hermano, usted compara el Salmo 117 con el Salmo 119 y mira una diferencia enorme.
Y esto nos habla de la diferencia que marcó Cristo cuando vino a la tierra, porque cuando Cristo vino a la tierra, Él hizo que sucediera un cambio de pacto, un cambio de sacerdocio, un cambio de ley, un cambio de promesas. Y entonces el capítulo que representa al antiguo pacto representa lo pequeño de aquel pacto, comparado con lo grande del nuevo pacto. Por eso es que la escritura dice que a nosotros Dios nos ha dado un mejor pacto con mejores promesas. ¿Cuántos se alegran por el pacto que Dios nos ha dado? Ahora, lo interesante de esto es que después de que se inauguró el nuevo pacto, se sabe que ese pacto fue inaugurado con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de ese momento, es decir, después del Salmo 119, viene el Salmo 120, otra profundidad, ya llevo 3. Y aquí es donde viene algo bien interesante. A partir del Salmo 120 empiezan 15 salmos en la Biblia que tienen un encabezado. Los 15 salmos a partir del 120, es decir, del 120 al 134, comienzan diciendo cántico de ascenso gradual, cántico de las subidas. Y el apóstol nos ha enseñado que este es el cántico de los arrebatados, es decir, este es el cántico que nosotros tenemos que cantar. Entonces, la doctrina de los arrebatados, ¿cuántos quieren participar del arrebatamiento? La doctrina de los arrebatados se encuentra entre el Salmo 120 y el Salmo 134. Pero interesantemente, a la mitad, entre el Salmo 120 y el Salmo 134, se encuentra el Salmo 127. Y es bien interesante que el Salmo 117, que es uno de los salmos de ascenso gradual, empieza diciendo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, dentro de la doctrina de los arrebatados está la doctrina que enseña la edificación de la casa, la edificación del hogar, la edificación de la familia. Entonces, mire, para Dios es muy importante que nuestra casa se edifique. Mire, es tan importante que el Señor ha puesto en el corazón desde hace muchos años en nuestro apóstol el hecho de apartar un servicio a la semana para dedicarlo a la familia. Y mire, yo por lo menos he dado un consejo a los matrimonios que en algún momento me ha tocado que atender en ministración. Y yo les he aconsejado, les he sugerido que quizás dentro de toda esta congregación, quizás hayan algunos, quizás sean pocos, o no sé, tal vez son muchos, que tienen la fuerza, tiempo, oportunidad, capacidad, hambre y deseo de estar los 7 servicios de la semana aquí. Yo no sé si entre nosotros habrá alguien que viene los 7 servicios de la semana. ¿Habrá alguien acá así? ¿Habrá algún fanático, aleluya, aquí? Pero considerando que la mayoría por diferentes razones no podemos estar en los 7 servicios, y en algún momento como que hiciéramos una elección o como que hiciéramos una agenda a qué servicios voy a ir esta semana y como que nos preparáramos para eso, pues yo uno de los consejos que doy es que si vamos a tener que elegir dentro de la semana algunos servicios para estar, no dejemos fuera de esa elección el servicio familiar, que lo consideremos como prioridad. Yo recuerdo en una oportunidad platicando en una reunión con el apóstol, él nos decía que él anhelaría que el servicio que más se llene durante la semana no sea el domingo a las 8 de la mañana, sino que él anhelaría que el servicio que más se llene sea este. ¿Por qué nos decía? Porque la mayoría de nosotros tenemos clavos, tenemos conflictos en la familia, tenemos problemas, la mayoría. Yo creo que no hay una persona que pueda decir: hermano, fíjese que yo ya no vengo los lunes porque por la misericordia de Dios ya lo alcancé todo. Mi matrimonio es un matrimonio perfecto. Yo le voy a decir que es un perfecto mentiroso. Tenemos necesidad de ser edificados en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Entonces para Dios es muy importante, hermano. Entonces miren, perdone que me haya ido pareciera que por un montón de lugares, pero yo lo quiero llevar a lo siguiente.
al hecho de que cuando nosotros llegamos a esta bendición del matrimonio, mire, quizás muchos llegaron al matrimonio sin conocer de Cristo. Y quizá la mayoría, aunque ya conociéramos de Cristo, sin tener la mínima idea de lo que estábamos haciendo. Es decir, nos enamoramos con fe, con deseo, con amor, buscamos la manera de poder consumar nuestro matrimonio, pero al final no sabíamos ni siquiera a qué nos estábamos metiendo. Eso es más o menos como aquella persona o aquella pareja que de repente deciden tener un hijo. Y entonces viene aquella alegría, aquella ilusión del embarazo, empieza el proceso hasta que llega el alumbramiento y es de mucha alegría. Pero al final los padres ni siquiera saben cómo es que tienen que tratar a ese hijo o hija que el Señor les está concediendo. Entonces mire, todos en algún momento partimos de un punto cero, que yo vendría a considerar que cuando nosotros comenzamos el matrimonio, partimos de un punto neutral. Y a partir de ese punto nos pueden suceder dos cosas: o evolucionamos o involucionamos, o avanzamos o retrocedemos. Pero yo creo que nosotros anhelamos avanzar, ¿verdad? Es decir, miren, yo en alguna oportunidad u oportunidades, cuando tengo el privilegio de bendecir parejas cuando se están casando, una de las cosas que yo les digo es que el día de la boda no debería ser considerado como la cúspide de la relación amorosa dentro de una pareja. Es decir, viéndolo desde este punto de vista, imagínense una pareja que se conoce, se enamora y ahí comienzan en un ascenso en cuanto al amor, en cuanto a la confianza, en cuanto a la atracción, en cuanto al respeto, y la relación se empieza a firmar. Entonces ahí pareciera que hay una evolución en la relación hasta que llegan al punto máximo, que viene a ser el matrimonio. Entonces en ese momento una pareja se siente que está en los cielos en ese momento. ¿Verdad que yo no sé cuántos sintieron que estaban en el cielo cuando se casaron? No sé cuántos sintieron que estaban en el paraíso. Si realmente usted estaba enamorado, usted debería de considerar que ese fue uno de los días más maravillosos de su existencia acá en la tierra. No sé si dicen amén los hermanos casados. Pero existe un problema cuando nosotros miramos ese momento como la cúspide, como lo más alto, como lo más excelso. Porque si ese fuera el punto más excelso, a partir de ahí lo que podría empezar es una involución en donde aquello tan lindo, tan emocionante, tan apasionante, tan maravilloso empiece a perder ese valor, ese efecto, y entonces eso sería una involución. Pero si el matrimonio es ese punto de partida y nosotros consideramos que a partir de ese momento tan excelso tenemos que ir más arriba aún, vamos a ir en pos de una evolución. Y entonces ¿sabe qué es lo que va a pasar? Mire, ¿cuántos recuerdan el día de su boda? Yo sé que los hermanos que ya tienen más de 40, 50 años tal vez ya no se recuerden. Pero mire, puede ser que usted lo tenga como el día más hermoso. ¿Cuántos se recuerdan cuando se casaron todavía? Poquitos, hermano. Ese no debería de ser el día más importante de tu matrimonio, ni el más hermoso, sino que ese deberías de considerarlo como el punto de partida, como el punto de inicio a partir del cual tú tienes que ir de menos a más, tienes que ir mejorando. Y si ahí tenías una calidad de amor, 5 años después la calidad debería de ser superior. 10 años después debería de haber más amor. 20 años después debería de haber más amor, hasta que un día alcancemos la plenitud. Ahora, el problema es que muchas parejas que no vinieron hoy, cuando voltean a ver hacia ese día cuando se casaron, suspiran, anhelando vivir lo que vivieron hace X cantidad de años atrás, porque consideran que ese tiempo fue mejor que este. Y la escritura dice: no digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Pero si nos está pasando eso, de que al ver hacia atrás decimos: ay, esos tiempos tan lindos,
Tal vez una hermana, ¿va? Yo me recuerdo que no había día que no me llevara una rosa. O yo me recuerdo que no hubiera día que no me escribiera un poema o una canción. Entonces, si eso tan lindo, porque eso se vale en el matrimonio. No sé cuántos alguna vez han compuesto un poema o han escrito un poema a su amada o a su amado. Alguien podría levantar la mano diciendo: hermano, yo soy un poeta. Y si ya no lo escribes, ¿qué pasó? ¿Por qué se acabó la inspiración? Es que estaba loco, hermano. ¿Pero por qué estabas loco? Porque estabas enamorado. Es que era cursi. ¿Pero por qué eras cursi? Porque estabas enamorado. Entonces, si esos aspectos dentro del hogar que son importantes y valiosos ya no se están dando, probablemente hubo una involución. Mire, pues voy a empezar mejor, porque si no, no voy a evolucionar en el mensaje. Le voy a mencionar algunos conceptos seculares de la palabra evolución para que tengamos una idea más amplia hacia lo que lo quiero llevar con esa enseñanza, con la ayuda de Dios, aunque ya llevo 22 minutos. La palabra evolución es el proceso que deben atravesar algunas cosas y que consiste en el abandono de una etapa para pasar a otra. Mire, nosotros biológicamente nosotros evolucionamos. Y ahorita no estoy hablando de Darwin, ¿verdad? Ni de su teoría. Me refiero al hecho de que nosotros los humanos por lo menos vivimos 4 etapas biológicamente. Yo no sé por cuál va usted, pero la primera etapa en nuestra vida terrenal es la infancia o la niñez. ¿Cuántos se acuerdan de cuando eran niños? Tiene buena memoria. Pero después, ¿qué hubiera pasado si usted se hubiera quedado niño? Imagínese usted de 40 años, joven todavía, ¿verdad? Jugando todavía con sus carritos, o las hermanas con sus Barbies, y ya casadas. Llega el esposo y le dice: mira, mi amor, ¿ya hiciste el almuerzo? No, fíjate que me estuve jugando con mis muñecas toda la mañana. No pasó de la etapa a la siguiente, entonces no evolucionó. De ahí vino una etapa linda, hermosa. Vino la etapa de la juventud. ¿Cuántos jóvenes se alegran por esa etapa tan hermosa? La fuerza, el vigor, bueno, tantas cosas lindas. Pero después vino una etapa, la etapa de la adultez, y usted se convirtió en adulto. Entonces, yo no voy a hablar de la siguiente porque esa no le gusta a la mayoría, pero hemos ido de alguna forma de etapa en etapa. Pero para ir a la siguiente etapa tuvimos que dejar la anterior. Por eso el apóstol Pablo, para poner un ejemplo de la madurez espiritual, viene a poner el ejemplo de lo natural y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto o maduro, yo dejé lo que era de niño, y entonces dejé de hablar como niño, dejé de pensar como niño y dejé de actuar como niño. Entonces nuestro matrimonio debería de avanzar de esa misma manera. Es decir, en algún momento nuestro matrimonio es un bebé recién nacido. Tan chulos los recién nacidos, ¿verdad? Arrugaditos, ¿verdad? Pero son bonitos. Pero ese matrimonio, después de 10 años, ya no puede ser ese bebé. Ya no se puede comportar como un niño. Ya no tienen, perdón hermano que le ponga estos ejemplos, pero ya no tienen que haber aquellos berrinches cuando aquel niño se tira al suelo porque quiere que su papá le compre un juguete determinado, y como no se lo compran, se tira al suelo, patalea y llora. ¿Se imagina usted a una esposa haciendo eso? No creo que pase, ¿verdad? ¿O sí pasará eso? Esa su sonrisa me preocupa, hermano.
Ya me trajeron mi medicina, mire. Bueno, proceso. La evolución es un proceso. Eso quiere decir que no se alcanza de la noche a la mañana. Amén. ¿Cuántos consideran estar en un proceso de evolución? Ok. Voy a traspasar al siguiente concepto, siempre de lo que es evolución. Dice que evolución es un desarrollo gradual, crecimiento o avance de las cosas o de los organismos. Entonces, mire, aquí vamos encontrando de alguna manera algunos sinónimos de lo que es evolucionar. Evolucionar es crecer. Mire, yo le voy a hacer algunas preguntas esta noche. Mire, yo considero que el tema familiar es un examen. Todos los lunes venimos a que nos hagan un examen acá. Algunas veces uno se va con 3 puntos sobre 100. Mire, ¿alguna vez usted ha venido a un tema familiar y usted sabe que perdió el examen? A veces uno se va con un sus 60, va feliz, Señor, hoy pasé raspado el examen. Pero a veces que le llueve a uno. Espero que esta no sea una noche en que nos vaya a llover. Pero le voy a hacer una de las preguntas de este examen. Tu matrimonio, y ahorita no estoy hablando en un sentido numérico, porque algunos en este sentido me van a decir que sí, pero tu matrimonio ha crecido. Tu hogar ha crecido, se ha desarrollado, porque evolución es un desarrollo gradual, es un crecimiento. La siguiente pregunta es: ¿tu matrimonio ha avanzado? Mire, una de los sinónimos que yo encontré de la palabra evolución es movimiento. Todo lo que se queda sin movimiento es involución. Y me llamó la atención buscando, eso no lo puse acá, pero buscando los conceptos de involución, yo pensé inmediatamente que la antítesis obviamente de la evolución es la involución, pero yo pensé que si evolucionar es avanzar, yo dije involucionar es retroceder. Y ciertamente involucionar es retroceder, pero me llamó la atención que involucionar es detener el proceso de evolución. Es decir, cuando uno se detiene y ya no avanza, aunque no retroceda, está involucionando. Entonces, si un matrimonio se quedó detenido en una etapa y de ahí ya no pasó, como aquel dicho popular que decimos que ya no pasó ni de sope a gavilán, se quedó estancado, está en una involución. Entonces, mira, aquí nosotros tenemos que considerar si nuestro matrimonio no está detenido por algo, si no se interrumpió el proceso de desarrollo, el proceso de crecimiento, el proceso de avance en nuestra casa. Porque si se detuvo, y aquí mire, tendríamos que considerar la variedad de aspectos que hay dentro del matrimonio. Ahorita yo no he entrado a lo específico. Si me da tiempo voy a entrar a las cosas específicas en las que deberíamos de evolucionar. Aunque sí le mencioné una, le hablé del amor. Pero mire, le voy a poner, tal vez lo voy a poner incómodo hoy, hermano. Y tal vez más incómodo si su esposo o esposa está a la par. Yo tengo la ventaja de que ahorita mi esposa no está aquí, a menos que me esté oyendo, ¿verdad? Y cuando llegue a la casa me diga: yo te oí. Mire, en cuanto a las expresiones del amor, en cuanto a lo afectivo del amor, yo sé que el amor no es solamente palabras ni caricias, yo sé que es más profundo que eso, pero hablemos de lo pequeño si usted quiere, o de lo superficial. Considere lo siguiente: si en cuanto a esos detalles se detuvo, es que si es evolutivo el matrimonio, quiere decir que si usted cuando se casó era el hombre o la mujer más cariñosa del mundo hasta en ese momento, ese fue su punto de partida, y a partir de ese momento usted tenía que aumentar todo eso. Imagínese si su esposa la tenía a usted de alguna manera con la boca abierta de tantas cosas lindas que le decía, y ese era el punto de partida. Ahorita esa mujer debería estar babeando diciendo: wow, qué tremendo.
Antes mi esposo me decía 2 veces te amo en el día, ahora me dice 5 o 6 veces te amo. Yo voy a hacer una pregunta de examen. ¿Cuántas veces le dice usted a su cónyuge durante el día que lo ama o la ama? Preguntas fáciles de hacer, pero no de responder. Híjoles, hermano. Pero ahora, si esa pregunta a esas alturas del partido la traemos y la comparamos, y si esa pregunta se la hubiera hecho a usted el día del matrimonio y le hubiera dicho, y mire hermano o hermana, ¿cuántas veces le dice usted a él o a ella que la ama? Usted me contestaría, tal vez me voy a equivocar, cansado lo tengo, cansada la tengo de decirle cada ratito cuánto le amo. Pero verá que uno no se cansa de oír eso. Honestamente, usted se cansa, se aburre de que le estén diciendo te amo, y al ratito te amo mucho, y al otro ratito te amo más que hace 5 minutos. ¿Cuántas hermanas quisieran un esposo así? ¿Y cuántos así? 1 a 1 a favor de ninguno. Otro concepto, y mire, este va a ser quizás mi punto de partida en el desarrollo de la enseñanza. Evolución es el conjunto. Esto me llamó mucho la atención, porque yo en algún momento le iba a poner la transformación de la casa al tema, pero entonces me di cuenta que lo más apropiado, entendiendo de que la casa está compuesta por muchos aspectos, consideré que la transformación no era suficiente el nombre, sino que era evolución, porque la evolución es el conjunto de transformaciones. El matrimonio no es transformación, sino que necesita un conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo. Entonces mire, el tiempo de alguna manera es importante en el proceso de evolución. Por eso yo le decía, y mire, no se va a frustrar, porque no se alcanza de la noche a la mañana. Es un proceso que va de etapa en etapa, pero tiene que avanzar, aunque sea, mire hermano, aunque sea lento, aunque sea despacio, debería de avanzar, porque si no avanza es involución. Dios mío, mire, yo creo que al final nosotros hoy, el Señor siendo muy conscientes, vamos a tener que definir y determinar. Estamos al final, pero si en algunos casos creo que estoy involucionando, hoy llegamos al buen momento, al buen lugar, al lugar oportuno para decir, Señor, este es el año del reinicio, este es el año de los nuevos comienzos. Y si yo tuve un inicio hermoso cuando me casé, ¿por qué no me das el reinicio y dame la oportunidad de comenzar otra vez de cero, para que a partir de hoy comience el proceso gradual de desarrollo y crecimiento en mi casa? Hoy le podemos pedir al Señor, Señor, considero que me detuve. Saber hace cuánto dejé de hacer cosas lindas. Usted sabe que el Señor le escribe, mire, el Señor es bien amoroso para cuadrarnos, hermano. De veras. Lo hace con mis. Yo quiero llamar su atención en la escritura. Pero usted se da cuenta que en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias, ¿verdad que sí? Y hay 7 ángeles, un ángel en cada una de las iglesias. Y cada vez que empieza la carta que el Señor escribió por medio del apóstol Juan y la envió, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, etcétera. Entonces, principalmente, ¿a quién va dirigida la carta? Al ángel de la iglesia.
Y al final de la carta dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para las iglesias, Areta, al Éfeso, pero primero le dice: yo conozco tus obras, 100 puntos. Tu arduo trabajo, 100 puntos. Tu perseverancia, 100 puntos. Lo voy a resumir: tu discernimiento, 100 puntos. Él es feliz de la vida, hermano. Pero tengo una cosa contra ti, solo una: que has involucionado en el amor, porque ya no me amas como me amabas al principio. Entonces mire, si el ángel de la iglesia, que es representación del ministro de la iglesia, en algún momento puede haber involucionado en cuanto al amor, ¿será que nosotros, hermanos amados, no podremos tener alguna evolución? ¿Qué dice usted? Solo dos hermanos, gloria a Dios. Entonces mire, es el conjunto de transformaciones o cambios. Pero aquí estamos hablando en un sentido favorable, en un sentido positivo. Entonces la pregunta es: ¿tu casa está sufriendo cambios? ¿Tu casa está sufriendo transformaciones? No una transformación, sino que transformaciones. Si eso está sucediendo en tu hogar, quiere decir que tu casa está evolucionando. Bueno, mire, le voy a leer un versículo porque no le he leído ninguno, ¿verdad? Que sea leer esta noche. Romanos 2. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, yo me quiero detener un breve momento en la primera parte de este versículo, porque aquí habla de conformarse, es decir, habla de conformación, pero también habla de transformación. Y yo veía por lo menos 3 aspectos que vienen a ser la antítesis o los enemigos de la transformación. Y aquí hay uno de ellos: la conformación. Conformar. Tratando de estar conforme. Entonces, uno de los enemigos de la transformación es la conformación, que es tomar la forma de algo. Pero yo considero que esta conformación nos puede llevar a 2 extremos peligrosos, que vienen a ser una deformación y una malformación. Entonces, considerando que la transformación es parte de la evolución, podríamos considerar que la involución viene a través de formaciones de malformaciones. Como la que nosotros no tenemos que tomar la forma de este siglo. Pero fíjese que a mí me llamó la atención que esta palabra siglo en el idioma griego es la palabra aión. Y esta palabra, que viene del griego 165, se puede traducir así: corriente de este mundo. No os conforméis a la corriente
de este mundo. Pero como estamos hablando del matrimonio, del hogar y la familia, quiere decir que para que nosotros podamos transformar nuestra casa, tenemos que abandonar la conformación. Si nuestra casa está tomando la forma según la corriente de este mundo, es decir, si este mundo es quien nos está formando. Por eso yo le decía que el único que puede poner los fundamentos de la casa, del hogar, es Dios, porque Él fue el que instituyó el matrimonio. Entonces, el humanismo no nos puede formar. Filosofía estar. Dios mío. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Habrá alguna forma? Tu casa tendrá alguna forma, algún patrón, que es una de las formas como se puede traducir según el griego. Esta palabra conformarse es hacerse según un patrón. ¿Habrá algún patrón dentro de nuestra casa que no lo haya enseñado el Señor? Porque es relacionada con la forma de la. Es decir, crecimos en un hogar y de alguna manera vimos una forma de actuar, una forma de pensar en relación a la familia y al trato entre los integrantes de la familia. Y nosotros tenemos que renunciar a esa forma, porque la Biblia dice que el Señor nos rescató de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y puede ser que ellos, en la ignorancia y porque ellos recibieron también una mala formación de sus padres, nosotros tomamos esa forma porque eso fue lo que conocimos. Le voy a poner un ejemplo. Supóngase una persona con una disciplina exitosa, físico. El padre que aprendió de su padre, es decir, el abuelo de Juan Pueblo, dice: esa es la forma, porque a puros leñazos yo aprendí. Y entonces él tomó la forma, pero no sabe que en ese momento estaba deformando su casa. Y entonces viene y trata a sus hijos igual. Aunque miren, en el proceso de la involución hay unas cosas tan terribles en la escritura, hay unos ejemplos impresionantes, porque la involución, mira, así como la evolución es un proceso progresivo, es decir, que va de menos a más, la involución también puede ir de peor. Es decir, le voy a poner un ejemplo de su padre Salomón. El pueblo se acercó con Roboam diciéndole que ellos sentían de que Salomón los había tenido un poco apretados y que las cargas las sentían un poco pesadas. Y entonces ellos dijeron: es cambio de gobierno. Así como se pone uno cuando viene el cambio de gobierno, ¿verdad? Pensando: Señor, ahora tal vez sí van a cambiar las cosas. Ya pasaba en ese tiempo. Entonces el pueblo viene y dice: cambio de rey, tal vez nos quitan las cargas pesadas. Y entonces ellos van con Roboam para pedir esa gracia que dice: más grueso que los lomos de mi padre. Claro, ahí estaba insultando él a su papá también, pero él lo que dice es: si mi papá puso cargas pesadas sobre ustedes,
no saben lo que les esperan, porque yo voy a ser más rígido que él. Entonces la involución llevó a un estado, a esa casa, a la casa de Israel, que no se soportó, y la casa se terminó dividiendo. Y al dividirse, porque hay un principio que la casa que está dividida, dice, será destruida. Y entonces la casa que estaba unida, a causa de la división que vino por la involución de aquel hijo, trajo destrucción. Entonces alguien puede destruir su matrimonio por ir en una involución. Un ejemplo que entonces mire, nosotros tenemos que no he comenzado. Es que mire, le voy a contar, por lo menos le voy a contar mi rema. En la Biblia, la Biblia es algo glorioso, hermano. Cada letra, cada palabra tiene un significado impresionante. Hay algunos libros que no son muy atractivos por eso, porque no es fácil de comprenderlos. Y los libros que en algún momento se vuelven tediosos, no podría pensar, la señora, es cuando títulos enteros que nos dan listas de nombres de personas, genealogías, nombres de ciudades. Y uno dice, ¿qué provecho puedo sacar con saber de que la tribu de Judá tenía 17 ciudades, por ejemplo? Es un ejemplo, no estoy diciendo que tenga 17, lo que me vino a la mente ahorita. Pero entonces fíjese que yo encontré algo bien interesante en la escritura. Bueno, no lo encontré, el Señor me permitió verlo. Y es que en la Biblia quedaron registrados nombres de lugares que tienen nombre de casa, y que esas casas representan porque el nombre y significa es un nombre negativo que puede ser la condición de algún hogar que no vino hoy, o tal vez sí, pero que aparece otro lugar con otro nombre, con un nombre cuyo significado es positivo, que es el significado de una casa, que viene a ser la respuesta a aquella casa que está sumida en un proceso de involución y que puede recibir una transformación de parte de Dios. Entonces mire, yo digo que aunque sea una, le tengo que decir, hermano. ¿Me deja que le diga aunque sea una? Esta que le voy a decir es cardíaca, hermano. No sé por qué la puse de primero, ya me arrepentí. Entonces, en el libro de Números, capítulo 32, y yo como según yo le iba a hablar de los 13 lugares que tienen nombre negativo de casa. Entonces dije, para ahorrar tiempo no voy a poner los textos, sino que solamente la cita, pensando que iba a llegar a las 13 casas malas y a las 20 casas buenas. Estaba soñando, ¿verdad? Un poco iluso. Pero miren, yo no le voy a poner el texto acá, pero sí la cita, para que usted lo pueda corroborar que es así lo que yo le estoy diciendo. Entonces mire, en el libro de Números capítulo 32 versículo 36, si no estoy mal, se están describiendo las ciudades. Y entonces mire, Bet-Nimra, uno de sus significados es casa de agua amarga. Y aquí tendríamos que mencionar muchas cosas. Y llevo 50 minutos, Dios mío, tengo 10 minutos para terminar, para aterrizar la idea de la enseñanza que podemos extraer de acá. Mire, yo me voy a enfocar en dos cosas y ahorita le voy a explicar por qué. Tal vez podrían salir más, pero yo le voy a hablar en este momento acerca de los celos y la amargura, que a propósito en algunos versículos de la Biblia aparecen juntos. Porque
que hay un vínculo. Dice la escritura, y a toda cosa mala. ¿Sí? Entonces, celos amargos, celos y amargura. Entonces, por eso yo le puse acá celos y amargura, pero déjeme separarlo un poquito, porque aquí literalmente su significado es casa de agua amarga. Y mire, yo le tengo que resumir esto, hermano. Y se lo iba a leer, que por cierto, por ahí dejé mi iPad. Es que ahí tenía donde le iba a leer. Pero mire, en el libro, ¿o será que me la pueden pasar? Si me por ahí. Gracias, hermanos. Es que me gustaría leerle, hermano, porque realmente el contexto es importante para poder tener la, gracias, hermano, para poder tener la explicación. Entonces, mire, ¿tiene su Biblia a la mano? Entonces, mire, pues yo por razón del tiempo voy a leer así rapidito. Números capítulo 5, versículo 14. Que eso es algo bien importante, hermano, que lo veamos. Tal vez me tenga que saltar algunos versículos para llegar al final. Número 5, 14, dice la escritura. Y ahorita va a ver la relación entre los celos y la amargura. Y la casa se llama había celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Entonces mire, aquí este capítulo habla de la ley acerca de los celos. ¿Qué había que hacer cuando un hombre estaba celoso de su mujer? Y entonces da la explicación este versículo, que en algún momento esos celos podían ser justificados, pero en algún momento esos celos podían ser injustificados. Y que es un espíritu, mire qué tremendo, es un espíritu de celos el que está despertando la inquietud, la desconfianza, la intranquilidad en este capítulo. O por libre de la culpa, la tenía que traer al sacerdote. Y entonces cuando la presentaba delante del sacerdote, el sacerdote tomaba agua santa y tomaba del polvo que había en el tabernáculo y lo depositaba dentro del agua, y entonces el agua se convertía en agua amarga. Y se le conocía como el agua amarga que produce maldición. Es decir, al beber esa agua iba a producir maldición en quien la bebiera. Entonces, mire, la forma estaba cardíaca para ver qué había pasado ahí, si sí o no le había fallado. Porque entonces el sacerdote, mujer, y aquí una ofrenda que se llamaba la ofrenda. Y tu vientre. Y no me recuerdo qué era lo que le pasaba al muslo. ¿Alguien se recuerda? ¿Perdón? Se le iba a caer. Se iba a enjutar, eso sí. Caerse le estaba más cardíaco, ¿eh? Pero mire, el punto es de que aquella mujer tenía que beber el agua amarga. Pero cómo se sentía, mire, hermanas, amadas acá, ayúdenme a predicar. ¿Cómo se sentiría aquella mujer cuando está libre de toda culpa? Cuando es inocente y su esposo la acusa diciéndole: tú andas con otro, tú andas viendo a otros y te voy a llevar con el pastor. A la hermana, ¿cómo se sentiría, hermana, usted que la trajeran con el pastor?
y que para que su esposo esté tranquilo se tenga que someter a un examen para demostrarle que no hubo infidelidad. Yo me imagino que hay dos cosas. Una, la molestia. No puede creer en mi palabra. Pero también en algún momento también la frustración, la desilusión de saber de que fue necesario hacer una prueba para que él creyera en ella. Entonces ahí hay una desconfianza bien impresionante. Y entonces mire, la mujer decía: está bien, me voy a tomar el agua. Y ella se bebía el agua de la amargura, el agua de los celos, el agua que traía maldición. Y entonces, como ella era inocente, pasaba algo impresionante. Ella quedaba libre, dice la escritura, y entonces era fecunda y daba a luz muchos hijos. Entonces ella, de alguna manera, al haber sido inocente y al haber sido acusada en falso, el Señor le daba un galardón. Por haber sido humillada, el Señor después la honraba. Pero yo le voy a hacer, ahí ya no cuenta cómo iban de regreso para la casa los dos. Es decir, ella de que no segura de nada a partir de ese momento, hermano. Porque en ese momento, ¿cómo va ella de regreso a casa? Me humillaste, me avergonzaste, me acusaste, no confiaste, no creíste. Y entonces, aunque físicamente la amargura no había causado un daño físico, la amargura sí había entrado en el corazón de ella. Porque ella se iba pensando: mi marido no confía en mí. Miren, ha de ser horrible. Ha de ser horrible saber que no confían en uno. Que usted entre a una persona que la billetera, así se me ¿verdad? Que uno se siente molesto, porque uno dice: jamás me atrevería a llevarme un alfiler de esta mugrosa oficina. Ya enojado, ¿verdad? Ahora, lo tremendo, y miren, no voy a hablar, allá no tengo tiempo para hablar de la amargura, es de que hay casas que se llaman así: la casa de agua amarga, la casa en donde hay celos, la casa en donde hay desconfianza. Y mire, aquí empieza una situación tremenda, hermano y hermana. Porque ¿qué tal si sí había fallado? No, decía la verdad es que sí fallé. Ya viendo la cosa de cerca, cómo se iba ahora de regreso a su casa el marido, que comprobó que sus celos sí tenían un fundamento. Dos caminos: uno, perdonarla, ¿verdad que sí? Y dos, repudiarla, porque en ese momento la podía repudiar por esa razón. Entonces miren, si los hermanos de alabanza suben, porque yo tengo que terminar, y al tenerlos acá voy a sentir más presión. Entonces mire, no lo puedo dejar. Ay, Dios mío, es que aquí viene otra cosa cardíaca. Mire, hagamos de cuenta como que esta que usted ve ahorita, que es una casa que se llama así, la casa de la falsedad, Bet Orón. Porque me voy a saltar unas cosas que tengo acá para mostrarles lo siguiente. Porque si está la enfermedad, tiene que estar la medicina, hermanos. Porque qué triste sería que viniéramos a este lugar como cuando la persona va donde el médico a que le diagnostiquen una enfermedad. Qué triste y lamentable es cuando esa persona le dice al médico: ¿y con qué me puedo curar? Y que el médico le diga: fíjese que su enfermedad no tiene cura.
pasa en oficina sería que cada y no se le diga cuál que evolucionar, en la que se tendría que convertir esa casa de agua amarga. Y esa es la casa que se llama Betábara. Usted la encuentra en San Juan capítulo 1 versículo 28, que significa casa de confianza. Casa de confianza. Qué rico es confiar. Qué delicioso es confiar. Y qué bonito es que confíen en uno. ¿Verdad que sí? Eso es agradable, que a uno le tengan una confianza, de que usted entre a esa oficina que le dije. Estaba la billetera sobre eso, ya me quitaron el tiempo, ya se acabó. En donde es, en donde está la billetera sobre el escritorio, y usted se sienta y la persona le dice: me da 5 minutos, ahorita regreso, y deja la billetera ahí y se va, y se tarda media hora. Usted dice: ala, me tiene confianza. O de repente usted empieza a ver si no hay cámaras, ¿verdad? Pero qué rico es que confíen en uno. Ahora mire, aquí hay algo bien tremendo, hermano, en esto. Yo nunca había visto lo siguiente, y aquí es donde entiendo la dificultad que hay en una pareja donde ya se falló. Y mire, y cuando ya se falló, no me refiero solo al aspecto sexual, porque por eso anterior a esta estaba la casa de la falsedad, donde ha habido engaño, donde ha habido mentira, donde el esposo llega ese día a las 10 de la noche y salió a las 5 de la tarde a trabajar, y cuando llega su esposa le dice: ala, hoy te quedaste trabajando más tarde. Sí, horas extras. Que ese día se fue a las 4 del trabajo y se fue con los amigos a hacer saber qué cosa. Y casualmente, porque usted sabe que la mentira va a durar un tiempecito, al final se va a descubrir. Al final se encuentra casualmente con la esposa de uno de los bandidos que andaba con su esposo en el súper. Y le dice: mira, ¿y tu esposo a qué hora llegó? Le dice ella, a la que está confiada en su marido: fíjate que llegó a las 10. Sí, más o menos a esa hora llegó el mío. Es que estuvo larga la fiesta, ¿verdad tú? Le dice ella todavía. Y entonces, ¿cuál fiesta? El convivio que hicieron en el trabajo. Entonces, hubo convivio. Y mire, aunque no haya hecho nada malo necesariamente, ella dice: ¿y por qué no me dijo dónde estaba? ¿Será que me oculta algo? Entonces ahí empieza el enemigo a trabajar y a alardear, porque me mintió en una cosa, me puede mentir en otras, y se pierde la confianza. Y Dios quiere que nuestra casa sea casa de confianza. Ahora, recuperar la confianza es una de las cosas más difíciles, hermano. Le voy a decir algo que yo descubrí, abónelo a mi cuenta. ¿Cuántos creen que perdonar es difícil? Yo creo que perdonar es difícil y que es un milagro. Es una gracia que Dios nos concede, darnos la capacidad de perdonar una ofensa. Es una gloria pasar por alto una ofensa. Pero creo que es más difícil recuperar la confianza que perdonar. Le voy a poner un ejemplo terrenal y de veras con esto me despido. Esto me sirvió mucho para entender a los que en algún momento fueron ofendidos y les fallaron, porque lleva un proceso la recuperación de la confianza. Tal vez el perdonar puede ser, como le digo, un milagro, una situación instantánea en donde ve el corazón arrepentido de la otra persona, se conmueve, se compunge y de corazón le dice: te perdono. Pero ahora viene la recuperación de la confianza, y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos son empresarios acá? Sin timidez. Es decir, empresarios que usted es dueño de una empresa, emprendió un negocio. Entonces usted tiene a su cargo personas que trabajan para usted.
¿Y qué hace si un día, si la persona que administra las finanzas de su empresa, usted descubre que esa persona le está robando? ¿Qué hace usted? Lo despide. Usted se da cuenta, tiene 10 años de estar robándole. Entonces viene usted, se molesta, se enoja. Usted tal vez tiene argumentos y elementos, incluso hasta para meterlo preso. Pero usted dice, no lo voy a meter preso. Pero le dice, yo ya no te quiero ver aquí, nunca. Entonces aquel hombre se va ese día y lo quebranta el Espíritu Santo, lo compunge el Señor. Y aquel hombre regresa con un corazón arrepentido. Y usted tiene testimonio en ese momento que él está arrepentido y con lágrimas le dice, vengo a pedirle perdón. No tengo para devolverle ni para pagarle todo lo que le robé, pero por favor perdóneme. Entonces viene usted y en ese mismo momento, así como lo visitó el Espíritu Santo a él para provocar arrepentimiento, provoca el Espíritu Santo en usted. Y usted dice, qué raro, pero si te perdono, fíjate. Es más, no tengo nada contra vos. Ustedes en ese momento se ganó el cielo. Pero entonces ahora viene el segundo examen y entonces él le dice, mire, ¿y me dejaría seguir llevando las finanzas de su empresa? Usted no lo dejaría, pero no lo perdonó, ¿ves? Quiere decir que lo perdonó, pero ya no confía. Ah, bueno, entonces mire, ¿y no pasa en el matrimonio lo mismo? Cuando uno de los dos falló y el Espíritu Santo lo quebranta y se arrepiente de corazón y viene y dice, estoy arrepentido. Y entonces cuando la persona ofendida por el Espíritu Santo recibe la capacidad y perdona, entonces puede venir él o ella a decir, quiero una oportunidad. Y entonces ahí viene un problema bien difícil, volver a confiar, porque la oportunidad podría decir, sí, está bien, no nos vamos a separar, sigamos juntos. Pero cada vez que ya empiezan, sabe que sale a las 5, en el ejemplo que le puse anteriormente, ¿verdad? No de un adulterio, en el ejemplo anterior, sabe que sale a las 5 de la tarde cuando ya son las 8 de la noche. ¿Usted cree que aquella mujer que no recuperó la confianza está tranquila? Ese día se pasó quedando al culto el hermano, ya no se fue al convivio, se reconcilió, le pidió perdón al Señor. Y ese día se pasó quedando al servicio. Se le acabó la batería del teléfono y no pudo llamar a su esposa para decirle, mi amor, mira, tengo un deseo de ir a buscar al Señor hoy. Y cuando llega, hermano, ya ella está con el sartén, o mejor dicho, con la sartén en la mano, y ya no le da oportunidad para que le explique. Y ahí dice, no, es lo mismo de siempre, vos no te arrepentiste de corazón. Bien, porque volver a confiar es un milagro. Póngase de pie, por favor. No es fácil volver a confiar en alguien que nos falló. No es suficiente, óigame, con haber perdonado. Se necesita algo más grande que eso para que la casa sea una casa de confianza. Ay, Dios mío. ¿Cuántos quieren evolucionar? Otro día, si el Señor no ha venido y algún día el Señor nos concede la oportunidad, hablamos de las otras casas. Pero hoy yo quisiera ministrar específicamente confianza. Puede ser que usted diga, no, hermano, en eso estoy calidad, nítido, confío y confían en mí, gloria a Dios. Pero puede ser que algunos no, que algunos en algún momento hayan perdido la confianza en cuanto a algo. Mire, no estoy hablando necesariamente de una traición de esa naturaleza, de una infidelidad de tipo sexual. Pueden haber formas como se pierde la confianza. Pero mire, sería mucho clavo decirle a los hogares que perdieron la confianza que pasen aquí adelante. Entonces, por amor, yo le dije que Dios a veces nos cuadra con misericordia, ¿verdad? Ahí en su lugar, usted en la intimidad de su corazón, cerremos todos nuestros ojos, por favor, y ahí en la intimidad de su corazón piense. Y si en cuanto a este tema usted está bien, gloria a Dios, piense en otros. Piense en aquellas cosas que se detuvieron en su hogar
en aquellas cosas que ya no avanzaron, e incluso aquellas que retrocedieron a una involución. Y el Señor hoy nos va a ayudar. Yo le voy a pedir que con un acto de fe, sin identificar ni ser específico en cuanto a qué va a orar usted en su corazón, si usted sabe que necesita evolucionar en su casa y que se ha detenido en algo, más de algo, levante su manita, por favor. Y vamos a orar para que el Señor envíe esa transformación a su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor, deudores ante tu palabra, sabiendo que la medida es muy alta, Señor. Cuando vemos, Señor, la deficiencia, cuando vemos, Señor, que no hemos avanzado lo suficiente, cuando vemos que incluso en algún momento nos hemos detenido en algo en nuestro hogar, en nuestra relación, hoy te queremos pedir un reinicio, una nueva oportunidad. Llévanos a ese punto otra vez de partida para comenzar, sabiendo que es necesario avanzar, sabiendo que es necesario mejorar, sabiendo que es necesario crecer, de tal manera, Señor, que no estemos satisfechos hasta alcanzar la perfección que tú tienes para nuestra casa, Señor. Ayuda a aquellos hogares, Señor bendito, que se estancaron, que se detuvieron, Señor, en algún aspecto de su vida, Señor bendito, y que hoy tu Espíritu Santo les ha mostrado que es tiempo de levantar el campamento. Así como le dijiste a Israel por medio de Moisés, mucho tiempo ha estado el campamento detenido. Es tiempo de levantar el campamento para ir hacia la tierra de la promesa. Yo te digo, hermano, en el nombre de Jesús, con mucho amor, es tiempo de que levantes tu campamento y comiences a avanzar. Te esperan cosas lindas adelante. Te esperan cosas hermosas, por lindo que haya sido el pasado, por experiencias gloriosas que hayas vivido hace años. Hay cosas mayores, hay cosas mejores, porque Dios siempre reserva el mejor vino para el final. Y es mejor, dice la Biblia, el final que el principio. Y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Dios quiere que tú termines mejor que como comenzaste. Cantamos al Señor, por favor. Algo nuevo de Dios está cayendo aquí, algo que mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más de lo que pedía o imaginaba. El que está en el trono sentado le dice hoy a su pueblo amado: Él hace nuevas las cosas. ¿Habrá algo yo hago nuevas que el Señor tenga que hacer en tu casa nuevo? nuevas las cosas. Señor lo puede cambiar, Hago nuevas lo puede renovar, lo puede transformar. las cosas. Sí, Señor, lo creemos. Tú haces nuevas todas las cosas a través del nuevo pacto. Renuevan la relación. Si tienes a la par a tu cónyuge, tómale la mano un momentito y ora junto a él, junto a ella, diciéndole: Señor, renuévanos, renueva nuestra relación, renueva el amor, renueva el respeto, la honra dentro de nuestro trato. Renueva aquellas cosas que se han desgastado, aquellas cosas que han envejecido, aquellas cosas que cayeron en una rutina. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor.
Antes de retirarnos, hermanos amados, le voy a pedir un minutito de su tiempo tan valioso. Vamos a orar por algunos hermanos que lo han solicitado. A la familia Abraham Ávila, si puede pasar, por favor, vamos a bendecirles. Están pidiendo cobertura ministerial. Familia Abraham Ávila, por favor, si se acercan y se identifican a mi lado izquierdo con los hermanos de oficialidad que están de este lado, por favor. Y también vamos a orar por los hermanos que están renovando votos. Hermano René y hermana Jacqueline de Vázquez van a renovar sus votos. Los hermanos traen anillos. Le voy a suplicar, hermano, yo sé que ya nos excedimos en cuanto al tiempo, pero yo le puedo asegurar que este momento es muy importante para los hermanos que lo han solicitado y lo hayan decidido hacerlo en un servicio como este, porque anhelan que haya muchos testigos, pero también muchos instrumentos que Dios use para bendecirlos. Los hermanos, los esposos Godínez que están cumpliendo 27 años de matrimonio, los vamos a bendecir también. Vamos a orar por ellos y vamos a presentar a Violeta Nicole Hernández Mendoza. Entonces mire, así brevemente ya están todos los hermanos que llamé por acá, los hermanos de cobertura. Mis hermanos ancianos, por favor, que estén acá cerca de mí, pueden orar para bendecir a los hermanos de cobertura, por favor. Hermano René, hermana Jacqueline, están acá. Ustedes van a renovar sus votos, y los esposos Godínez son ustedes que vienen a entregarle al Señor este triunfo de 27 años, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano René y hermana Jacqueline, ustedes como traen sus anillos, pónganse de pie por favor un momentito. Yo les voy a dar un tiempecito para que puedan, si quieren hablar. No, sí, para que tú le digas a tu esposa cuánto la amas y por qué estás renovando votos con ella hoy. Amén. Y luego le colocas el anillo. Amén, hermanos. En esta noche quiero decirte que hace 7 años decidimos casarnos y por razones ajenas nos separamos mucho y nuestra relación se quebró. Entonces, con estos nuevos anillos, yo quiero declararte delante de la congregación de que, como dice la palabra, que el que haya esposa haya el bien. Entonces, quiero decirte que te amo y que te quiero mucho. Gloria a Dios. Aleluya. Hermana Jacqueline, dígale a su amado también lo que hay en su corazón en esta noche. Amén. Buenas noches. Pues esta noche te quiero agradecer por estos 7 años de estar conmigo. También quiero decirte que te amo y eres una bendición grande para mi vida. Y gracias por todo y que Dios te bendiga. Démosle un aplauso al Señor. Ahora sí le voy a pedir, por favor, alce sus manos. Ayúdeme a bendecir tanto a mi hermano René y Jacqueline, los hermanos Godínez. No son ustedes, aquí están los hermanos Godínez. Ustedes vienen a presentar a su bebé. Ok, los vamos a bendecir. También a la familia que ha pedido cobertura. Padre, muchas gracias, Señor, porque cada vez que miramos un matrimonio o matrimonios renovando votos, celebrando un aniversario, nos damos cuenta, Señor, la bendición que está operando en las familias. En medio de un mundo, Señor, en donde hogares se están destruyendo, hay familias que se están consolidando aquí, Señor, haciéndote cada vez más fuerte, Señor. Y hoy proclamamos tu bendición sobre estas casas. Permite que en esta renovación de votos se puedan renovar todas las cosas, Señor, dentro de esta casa. Todas las cosas sean renovadas, Padre bendito. Las espirituales, las emocionales, aún las físicas, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús.
Bendice a los hermanos que cumplieron 27 años ahora, Padre bendito, dando testimonio de cómo hasta el día de hoy tú los has guardado. Los has hecho, Señor, superar dificultades, atravesar desiertos, Señor, pero han llegado hasta aquí, Señor. Bendecimos a la familia que ha solicitado cobertura, Señor. En el nombre de Jesús se extiende ese manto y bendice, Señor, la nena que está siendo presentada hoy delante de ti. Y así alzamos cada petición de oración delante de ti, rogándote en el nombre de Jesús que tú puedas obrar conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia, Señor. Toma cada necesidad en tu mano, Padre. Las rendimos ante ti, sabiendo que tú eres bueno, poderoso, misericordioso, para dar respuesta a cada una de ellas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Llévanos de vuelta a casa con esta misma bendición, con este mismo gozo, con esta misma paz, y que nada robe, que nada interrumpa esta bendición que hoy hemos recibido. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Algo nuevo de Dios está cayendo aquí, algo que mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más